¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Vamos en este punto a recrear el ejercicio anterior pero utilizando PHP Unit. ¿Cómo probar sin utilizar el navegador? Así que vamos acá y esto lo podemos cerrar. Nos vamos a quedar con el editor de código y con el terminal. Para ello, como siempre, vamos a crear aquí una carpeta, en este caso 2, que hace referencia al ejercicio número 2. Y nos vamos al terminal. Necesitamos, por supuesto, estar en nuestra carpeta, que en este caso está dentro de test y se llama 2. Esa carpeta de momento está vacía y me interesa instalar la herramienta PHP Unit. Sería con Composer. Requerimos para desarrollar, colocamos aquí el parámetro dev, --dev, y colocamos el nombre de esta tecnología. Y el componente se llama PHP Unit. Colocamos este símbolo y el número 8, en este caso, porque la versión que se está manejando es la versión 8. Presiono Enter y esperamos a que concluya la instalación. Quiero que veas que simplemente se trata de un componente adicional. Si vamos a descargar en PDF, en Excel, si vamos a manipular imágenes, etc., siempre estamos utilizando un componente externo. Bueno, en este caso para las pruebas también estamos utilizando un componente. Se instala correctamente y si vamos a Sublime tengo lo siguiente. Carpeta vendor, documento composer.json y el documento que se crea de forma automática con las versiones composer.log. De momento lo único que me interesa es saber que aquí tengo instalado PHP Unit. Vamos a hacer esto de forma sencilla. Necesito para este proyecto crear un archivo slug test.php. ¿Qué es lo importante? Lo importante es tener aquí un archivo que se llame igual que la clase, pero que termine en test para saber que este archivo es el que se encarga de probar mi clase. Si estamos creando, por ejemplo, la clase user.php, su archivo de pruebas debería llamarse usertest.php. Así que vamos a comenzar con la configuración básica. Este archivo se llama slug test y va a extender de PHP Unit /framework /test case. Puede hacerse, por supuesto, de esta manera, o colocamos arriba use, el acceso completo y aquí simplemente el nombre de la clase. Como siempre, esto que tenemos aquí arriba indica la ruta, así que si vamos a vendor, podemos ir inicialmente a PHP Unit. Aquí tenemos PHP Unit. Aquí dentro tenemos src, es decir, aquí comienza todo. PHP Unit hace referencia a la carpeta src. Luego viene la carpeta framework. La abrimos. Y luego viene el archivo llamado test case, que aquí lo tenemos. Básicamente lo que pudiéramos hacer es copiar esto, cerramos, y pegarlo aquí, más el nombre de la clase. Vamos a cerrar esto y dejarlo de la siguiente manera. ¿Qué es lo interesante? Que para yo probar tengo que escribir lo siguiente. vendor/bin/php unit y aquí le voy a indicar el archivo que hemos creado. Sería slug test.php. Enter. Y básicamente dice que no tenemos nada que probar. No hay ningún test dentro de la clase slug test. Así que vamos a escribir nuestro primer test. Sería public y colocamos el nombre del método. Pruébame el método render. Lo podemos dejar vacío y aquí probar. Básicamente quiero que veas cómo el error cambia. Ya tenemos algo que probar, pero eso que tenemos que probar está vacío. Esto lo podemos borrar y escribir aquí --color. Con este parámetro vamos a ver de mejor manera eso que nos arroja el terminal. Fíjate lo que dice. Este método no presenta ninguna afirmación. Y este término es muy importante, porque nosotros lo único que hacemos aquí en este archivo es afirmar que el resultado que estamos obteniendo es el resultado esperado.
Entonces, vamos básicamente a recrear lo que hicimos aquí en el archivo index. Importamos una clase, la probamos y revisamos. Vamos a copiarnos esto y lo pegamos acá. Fíjate, antes probábamos dentro del archivo index. Ahora vamos a probar aquí dentro. Vamos a importar nuestro archivo slug.php que aún no existe. Vamos a crear un objeto, le pasamos un parámetro y aquí vamos a revisar. Esperando o esperado, que básicamente hace referencia a lo que necesitamos ver. Yo quiero que este texto se convierta en cursos-de-laravel, todo en minúscula. Y aquí hacemos esa afirmación. Decimos this, afirmamos que algo es igual, slug render es igual a lo que estamos esperando. Debería decirnos entonces si esto es igual. Esto que está aquí es el código suficiente que necesitamos para probar nuestra clase. Quiero que lo compares con index. Aquí requerimos, probamos el código y vemos en el navegador. ¿Qué es lo interesante? Aquí básicamente lo hacemos a través de código. Quiero que el resultado de render sea igual a cursos-de-laravel, es decir, este texto ya procesado. Y si vamos al terminal y probamos, comenzamos con TDD. Presiono Enter y básicamente dice que este archivo no existe. Me aparecen muchos errores, pero siempre tenemos que tomar en cuenta el primero que nos aparece. En este caso dice, no podemos abrir el archivo slug.php. Y es correcto, ese archivo no existe. Es decir, él llegó a esta primera línea y está fallando. Vamos a hacer clic derecho, nuevo archivo, slug.php. Vamos aquí a colocar la etiqueta PHP y creamos la clase. Esta clase se llama slug, no extiende de ninguna, y la podemos dejar vacía. Básicamente porque el error me está enfocando, simplemente dice no existe el archivo. Limpiamos acá y probamos. Vemos que el error es otro. De hecho, la leyenda es mucho más clara. Dice, estamos haciendo una prueba, no se está afirmando nada y nos encontramos con un error. El error en este caso es que el método render no existe. Así que pudiéramos comenzar aquí con la creación. Ya sabemos que el código funcional es este, pero quiero que lo hagamos paso a paso. Fíjate, el paso número 1 es importarlo. El paso número 2 es crear el objeto. Y una vez creado el objeto, él trabaja con el método render. Si yo copiara de este ejercicio netamente el método render y me lo llevo acá, ahora el método sí va a estar definido, pero el error debería ser otro. Aquí probamos y dice por supuesto que está indefinido la propiedad original. Vamos a colocar lo que está faltando y cerramos. Y aquí probamos. Esto por supuesto funciona. Vamos a limpiar y volvemos a probar. Básicamente tengo el mismo resultado. El resultado es que la clase slug está funcionando como se espera, porque estoy haciendo básicamente lo que probé en el video anterior utilizando el navegador. Y para que esto quede un poco más sencillo, yo pudiera eliminar esta variable y aquí colocar lo que esperamos. Es decir, una vez procesado este texto, quiero compararlo con el resultado de lo que me genera render. Y eso es básicamente una afirmación. Aquí estamos intentando probar que nuestra clase slug está retornando lo que esperamos. Antes veíamos este resultado en el navegador. Ahora simplemente lo comparamos con código. Y es a través del terminal que me está diciendo sí, eso está ok. ¿Qué es lo interesante de esto? Que cuando estamos trabajando en un proyecto de varios meses y tenemos cientos de archivos, este código que estoy creando hoy y que estoy probando 5 meses después, siempre se va a estar probando. Es decir, que si yo estoy en una etapa avanzada del proyecto y estoy probando a través del terminal, esto me garantiza que no he dañado nada.
En cambio, si yo reviso netamente en el navegador eso que estoy programando, no hay plena garantía de que lo que hice en ese momento no me está dañando el código anterior. Esto lo podemos organizar de la siguiente manera. Vamos a crear aquí una carpeta llamada app y creamos otra carpeta llamada test. Esto lo podemos cerrar y vamos a mover esos archivos mv slug.php a la carpeta app y mv slugtest.php a la carpeta test. Reviso aquí y tengo lo esperado. Carpeta app, 2 archivos, carpeta test. Lo que tendríamos que hacer aquí entonces es cambiar simplemente esta ruta. Sería vendor, bin, php unit y la ruta de ese archivo. Color, enter y ahí está el resultado. Eso es lo que ganamos cuando trabajamos de esta manera. El proyecto puede continuar creciendo y todo aquello que yo voy creando poco a poco lo estoy probando. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video.